Yo no sé si usted cree en lo que no se ve, en lo que se oculta tras la bruma de los cerros cuando cae la noche. Hay quienes prefieren no hablar de eso, otros lo niegan de plano, pero en mi pueblo, uno aprende que hay cosas que no se nombran y otras que jamás se deben ver. Yo vi algo que hasta el día de hoy me cuesta poner en palabras. Fue una noche en la que los gallos dejaron de cantar, los perros no ladraron y las gallinas caminaron en dos patas como si fueran gente. No me crea. Solo escúcheme. Mi nombre es Ramón Villaseñor, y aunque ya pasé los 60, me acuerdo de esa noche como si me hubiera arañado ayer mismo. Yo nací y crecí en un pueblo enclavado entre cerros y milpas, al sur de Zacatecas. Se llama San Nicolás del Tule, pero la mayoría le dice el Tule. Pueblito chico, alma pesada. Ahí la tierra da maguey, nopal y maíz, pero también secretos. Y uno de esos secretos tenía nombre: Don Severino Camargo. Don Severino era un hombre extraño, solitario, con unos ojos que no encajaban en la cara de nadie. Parecían demasiado vivos, como si te miraran desde adentro. Nunca se casó, nunca tuvo familia. Vivía solo en una casa vieja al final del ejido, rodeada de gallinas, patos, chivos y hasta guajolotes. Tenía el corral más grande del pueblo, pero nadie sabía de dónde sacaba tanto animal. La gente decía que Severino tenía pacto con algo oscuro. No lo decían en voz alta, claro. En el Tule, uno aprende rápido que hay cosas que si las nombras, las invocas. Pero los murmullos no faltaban. Dicen que habla con sus animales, me dijo una vez mi compadre Emilio, mientras echábamos un trago en la plaza. Y no pa' decirles que cacaren. Les da órdenes, como si fueran personas. Yo me reí, pero por dentro, algo no me cuadraba. Yo tenía apenas 24 años cuando sucedió todo. Mi mujer, Sofía, y yo vivíamos a la entrada del pueblo. Ella trabajaba en la clínica y yo hacía de todo: leña, jornal, y cuando se podía, cuidaba un par de vacas. Una noche, a eso de las 11, salí al corral porque escuché algo raro. No era un ladrido ni un grito, era como un tambor, pero lejano, como pasos que no eran de hombre, pero tampoco de animal. Me quedé quieto mirando hacia el monte, y de pronto los vi. A la orilla del campo de don Severino, las gallinas caminaban, pero no como gallinas. Iban paradas, en dos patas, como si fueran niñas jugando a ser personas. Daban pasos cortos y no hacían ruido. Ni un solo cloc, ni un batir de alas, solo pasos. Había luna llena, y por un segundo me pareció ver que una de ellas me miró. Le juro que lo hizo. Giró la cabeza despacio, con esos ojitos negros como canicas, y me vio. Volví corriendo a la casa. Sofía me preguntó qué me pasaba, pero no supe cómo decirle. Le dije que un coyote había pasado cerca del gallinero, que no era nada, pero esa noche no dormí. Y al día siguiente, fui a hablar con el único que podía saber algo, don Laureano, el viejo del templo. Era un cura retirado que vivía en una casita de adobe, junto a la capilla vieja. Ya no daba misa, pero todos decían que él sabía de cosas viejas, de esas que los libros no enseñan. Cuando le conté lo que vi, no se burló. No me llamó loco, solo bajó la mirada y murmuró: «Ya empezó». «¿Qué empezó?», le pregunté. «El precio», dijo. Severino hizo un trato, pero el diablo no regala, solo presta y después cobra. Me quedé helado. Don Laureano me explicó que hacía muchos años Severino había viajado a Veracruz. Dicen que allá, en Catemaco, se metió en cosas oscuras. Regresó con una mirada distinta y desde entonces su corral nunca se vaciaba. Sus animales no enfermaban, no morían, pero todos sabían que no eran del todo normales. «¿Y las gallinas?», le pregunté, con la voz temblorosa.
¿Por qué caminan así? No son gallinas, respondió sin parpadear. Son cuerpos prestados, vehículos de lo que invocó. Salí de esa casa con el alma hecha trizas, y esa noche juré no volver a mirar hacia los corrales, pero no fue suficiente. A los pocos días comenzaron a pasar cosas. Primero, los perros del pueblo comenzaron a ladrar a la nada. Se quedaban mirando fijamente hacia los cerros, erizados, temblando. Luego, comenzaron las desapariciones. Un niño, hijo del panadero, se perdió una madrugada. Después, la señora Marta encontró a su perro degollado y, lo más extraño, sin una sola gota de sangre. Todo apuntaba al campo de Severino, pero nadie se atrevía a ir. Fue entonces que el presidente municipal organizó una junta. Quería que un grupo de hombres del pueblo fuera a investigar, y como tonto, levanté la mano. La comitiva se formó con 5, el presidente, mi compadre Emilio, el maestro Santos, un joven llamado Jacinto y yo. Fuimos de noche, con lámparas y machetes. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso. Cuando llegamos al corral, lo primero que notamos fue que los animales estaban quietos, no dormidos, no rumiando, solo de pie, como estatuas. Las gallinas estaban alineadas, como si esperaran una orden, y los chivos nos miraban. No sé cómo explicarlo, no como mira un animal. Nos observaban, como si supieran quiénes éramos, y entonces apareció Severino. Salió de su casa, tranquilo, con una linterna en mano. Tenía la cara serena, pero los ojos le brillaban como tizones. ¿Qué buscan?, nos preguntó, sin levantar la voz. ¿Alguna denuncia? ¿O solo vinieron a mirar lo que no deben? El presidente quiso decir algo, pero Severino lo interrumpió. El que anda hurgando, tarde o temprano, encuentra. Y cuando encuentra, a veces no puede dejar de ver. Jacinto dio un paso hacia adelante, y sin decir palabra, cortó el cerco de alambre. Y entonces, todo se desató. Los animales comenzaron a moverse. No corrieron ni chillaron, solo caminaron. En 2 patas, una hilera perfecta de gallinas comenzó a dar vueltas al corral. Los chivos también, incluso un par de patos. Y lo más horrible, cada uno llevaba una vela encendida en el lomo. Una procesión, una maldita procesión. En la oscuridad, Emilio vomitó del susto. Jacinto cayó de rodillas, y yo solo me quedé ahí, helado, sintiendo que el alma se me resbalaba del cuerpo. Severino rió, una risa seca, como si viniera de un pozo profundo. Ya es tarde para ustedes, dijo, pero aún pueden mirar. Miren lo que compré con mi alma. Y entonces sus ojos cambiaron. Se pusieron completamente negros, como si la noche se le hubiera metido en las pupilas. Fue lo último que recuerdo con claridad de esa noche, porque después todo fue oscuridad. Me desperté al día siguiente, solo, en medio del monte, sin machete, sin lámpara, y con sangre en las uñas. El resto desapareció. No encontraron a Jacinto, ni al presidente. Emilio fue hallado mudo, debajo de un mezquite. Nunca volvió a hablar. Y yo no he vuelto a mirar un animal a los ojos desde entonces, porque sé que en alguna parte todavía camina. Yo regresé del campo de Severino esa noche, como si algo me hubiera quebrado por dentro. No entendía qué me había pasado, solo sabía que había cruzado un límite, uno de esos que no se deben cruzar jamás. Y aunque traté de seguir mi vida con normalidad, la oscuridad ya se había metido en mí. Y lo peor es que apenas estaba empezando. Amanecí tirado en el monte, con la boca reseca, el cuerpo cubierto de tierra y una sensación de vacío en el pecho, como si algo me hubieran arrancado. Corrí de vuelta al pueblo, tambaleándome. Al llegar, Sofía me abrazó llorando. Llevaba toda la madrugada buscándome con los vecinos.
Me dijo que habían encontrado a Emilio abrazado de un mezquite, con los ojos abiertos y los labios morados, sin emitir palabra, del presidente, ni rastro, ni del joven Jacinto, ni del maestro Santos. Se los había tragado la tierra. Ese mismo día, fui al consultorio del doctor Vicente, porque traía un dolor en la espalda baja que no me dejaba ni respirar. Pensé que me había golpeado al caer en el monte, pero cuando me quitó la camisa, me miró como si acabara de ver a un muerto. «Ramón, ¿te tatuaste algo?», me preguntó, con la voz baja. «¿Cómo? ¿Qué dice?». El doctor se hizo a un lado, me mostró un espejo de mano. Y ahí lo vi. Tenía marcado a fuego en la espalda un símbolo raro, una especie de círculo incompleto, con lo que parecían garras o patas alrededor. No estaba tatuado. Parecía como si lo hubieran quemado, como si algo lo hubiera sellado sobre mi piel. El doctor no dijo nada más, solo me cubrió la espalda con una venda y me recomendó que no hablara con nadie de eso. Yo tampoco entendía, pero algo me decía que esa marca no era solo para mí, era una señal, una advertencia. Pasaron los días, intenté volver a trabajar en el campo, pero todo se sentía ajeno. El maíz no crecía, los animales se alteraban cuando me acercaba. Mi vaca me miraba de reojo y un gallo de un vecino me picoteó la mano sin razón. Y las noches eran lo peor. Cada vez que cerraba los ojos, veía a las gallinas caminando. Las veía en mi patio, en mi cocina, y a veces las escuchaba. Tac, tac, ese sonido seco de sus patas humanas en el suelo. Una noche me levanté porque escuché pasos en el techo. Pensé que era un gato o una iguana. Salí con una lámpara y, lo juro, vi una gallina parada sobre la barda, como si me estuviera esperando, pero no tenía ojos, solo cuencas vacías y una sonrisa, una maldita sonrisa en un pico que no debería sonreír. Desperté al día siguiente con un corte en el brazo. No supe cómo me lo hice, y tampoco le conté a Sofía, No quería que ella supiera lo que estaba empezando a entender. Yo había sido marcado, y el precio por meterme en los asuntos de Severino apenas comenzaba a cobrarse. A las 2 semanas de esa noche, apareció el cadáver del maestro Santos. Lo encontraron en una acequia, desnudo, con el cuerpo cubierto de plumas, pero no había ni un solo pájaro cerca. Dicen que el forense no pudo explicar cómo murió. Parecía ahogado, pero los pulmones estaban secos y tenía las uñas rotas, como si hubiera intentado escapar de algo. La noticia corrió como viento entre los cerros, pero nadie se atrevía a mencionar a Severino. Nadie quería invocar lo que todos sabíamos que estaba ocurriendo. Yo estaba perdiendo la cabeza. Ya no dormía, no comía, y Sofía comenzó a notarlo. Una tarde me enfrentó. «¿Qué te pasa, Ramón? Estás helado todo el tiempo, no hablas. Te veo murmurar solo por las noches». Intenté negarlo, pero esa misma noche ella me despertó de un grito. Me dijo que me había levantado dormido y que estaba parado en el patio, hablando con las gallinas. Yo no recordaba nada, solo tenía las piernas llenas de tierra y una sensación de que alguien más había estado usando mi cuerpo. Fui de nuevo con don Laureano. Tenía miedo, mucho miedo. Le conté todo. Los sueños, la marca, los pasos, el animal en la barda, las voces, todo. El viejo me miró con una mezcla de lástima y terror. «Ya no es un pacto», dijo. «Es posesión. La oscuridad lo está usando a usted para abrir camino». ¿Camino hacia qué? Hacia nosotros. Entonces me habló del corralero, un ente antiguo, un espíritu que habita entre los campos y que se manifiesta a través de los animales de granja. Se alimenta de obediencia, de miedo y de almas.
Me dijo que Severino lo había despertado, que lo había traído de vuelta para que le diera poder, pero que ahora el corralero ya no respondía a él. Don Severino no controla nada, me dijo don Laureano. Solo cree que lo hace. Y usted fue marcado como testigo, como canal. Yo ya no sabía qué hacer. Le pregunté si había alguna manera de romper el vínculo. Él solo respondió: tienes que volver al corral. Tienes que verlo con tus propios ojos cuando el ritual comience. Solo así sabrás a quién realmente le pertenece ese lugar. Me negué. Dije que no volvería jamás, pero el destino no me dio opción. Esa misma noche, Sofía desapareció. Salí corriendo por todo el pueblo buscando. No estaba en casa de su madre, ni en la clínica, ni en la iglesia. Y entonces lo supe. Volví al campo de Severino, solo, con una lámpara y la venda aún pegada en la espalda. Al llegar, el aire era distinto, pesado. El cielo se había cerrado, como si el mundo mismo estuviera aguantando la respiración. Los animales estaban reunidos en un círculo perfecto. Gallinas, chivos, patos, hasta un cerdo enorme, todos de pie, inmóviles, mirando hacia el centro del corral. Y ahí estaba Sofía, desnuda, amarrada con alambre de púas, con los ojos en blanco y la boca sellada con barro seco. Severino estaba de pie frente a ella, con una túnica que no era de este mundo, negra, llena de símbolos que parecían moverse. Y cuando me vio, sonrió. «Te estaba esperando, Ramón», me dijo. «El ritual no se completa sin el testigo». Yo grité, corrí hacia ella, pero algo invisible me detuvo en seco. No podía moverme. El suelo temblaba y las gallinas empezaron a cantar al revés, un canto horrible, como si el tiempo se hubiera roto. Severino levantó los brazos y del suelo brotó un vapor negro, espeso, que lo cubrió todo. Y en medio de la neblina, una figura se alzó. No era humana. Tampoco era un animal. Era el corralero. Tenía cuerpo de hombre, pero cabeza de ave. Sus ojos eran carbones ardiendo, y caminaba como si el mundo le debiera respeto. Y lo peor de todo es que sonrió al verme, como si ya supiera mi nombre, como si hubiera estado dentro de mí desde el principio. A veces me despierto y creo que todo fue una pesadilla, una fiebre de la que algún día voy a salir, pero luego siento la marca en mi espalda. Veo cicatrices en el cuerpo de Sofía y recuerdo la cara del corralero. Si le llamo cara, porque aquello no era ni rostro ni máscara, era un error que tomó forma, una presencia imposible que aún me persigue en los rincones del pensamiento. Aquella noche, el ritual empezó con mi alma como ofrenda y todo cambió para siempre. Ahí estaba, el corralero, parado frente a mí, a unos metros, cubierto por esa niebla espesa que salía del suelo como humo de copal podrido. No hablaba, no se movía, pero su sola presencia me ahogaba. Sus brazos eran largos, cubiertos de plumas secas que parecían podridas. Tenía manos, sí, pero sus dedos terminaban en garras que goteaban una especie de brea negra. El cuerpo era humanoide, como el de un hombre desnutrido, pero su cabeza era la de un ave grande, de pico curvo, sin ojos visibles. Solo había una grieta en la frente, como si algo se estuviera gestando adentro. Y lo más horrible, respiraba. El aire entraba y salía por esa grieta, como si todo su cuerpo estuviera lleno de pulmones. Severino lo adoraba como a un dios. Estaba de rodillas temblando, con las manos juntas, como un niño frente a una figura paterna, y murmuraba palabras en un idioma que no conocía, pero que me dolía escuchar. Sofía seguía amarrada en el centro del corral, inmóvil, sin un solo gemido. Yo gritaba, luchaba por moverme,
pero el suelo era como un imán que me aferraba al lugar. Las gallinas comenzaron a caminar en círculos otra vez. Y cada vez que giraban, sus patas dejaban símbolos marcados en la tierra, runas antiguas que ardían como brasas. El corralero extendió un brazo, señaló hacia mí, y entonces lo entendí. No había ido por Sofía, había ido por mí. Sentí una punzada en el pecho, y en ese instante me vi a mí mismo. No sé cómo explicarlo. Vi mi cuerpo desde fuera. Vi mis ojos vacíos, mi piel gris y la marca en la espalda brillando como fuego vivo. Vi a Ramón Villaseñor y ya no era yo, porque algo dentro de mí se abrió. Entonces sucedió. Severino gritó una palabra que no entendí y del cuerpo del corralero surgió un alarido. Un grito que no era de este mundo. Era el lamento de todas las cosas que mueren sin morir, de todos los animales sacrificados, de todas las almas sometidas. La tierra se agrietó, y por esas grietas comenzaron a salir patas. Patas de chivo, de cerdo, de ave. Miles. De la tierra brotaban criaturas deformes, como si el infierno tuviera un corral propio. Y todas caminaban erguidas en dos patas, con cuellos torcidos y ojos vacíos. Una de ellas se acercó a Sofía, y yo grité con todas mis fuerzas. Pero entonces, una mano me tocó el hombro. Era don Laureano. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Tal vez ya sabía. Tal vez nunca se fue. Pero en ese instante, algo en mí se activó. El piso dejó de sujetarme. Pude moverme. Don Laureano me empujó hacia Sofía. Rompe el círculo, me gritó. Pisa las marcas. Rompe el ritual. Corrí como nunca. Pisé las runas una a una. Cada símbolo que borraba hacía gritar a una gallina. Una de ellas cayó muerta, luego otra, y otra más. Severino chilló como si le arrancaran el alma. El corralero retrocedió, pero no desapareció. Solo me miró y susurró algo dentro de mi mente. No con palabras, con imágenes, con ideas imposibles. Me mostró una ciudad sumergida, un campo eterno lleno de animales caminando erguidos, y un altar donde mi cuerpo yacía ofrendado. Rompí la última runa con el pie. Todo tembló. Sofía cayó al suelo, inconsciente. Las criaturas deformes se disolvieron como humo. Las gallinas ardieron sin fuego. Los chivos chillaron y cayeron al instante. Y el corralero simplemente se desvaneció entre la niebla. Severino gritó, corrió hacia la nada y se perdió entre los árboles. No lo volvimos a ver jamás. Don Laureano me ayudó a cargar a Sofía. Salimos de ese lugar sin mirar atrás, y esa noche, por primera vez en semanas, el gallo del pueblo cantó al amanecer. Pasaron los meses. Sofía se recuperó, pero nunca volvió a ser la misma. Tiene lagunas, pesadillas, y a veces se despierta con tierra bajo las uñas, sin recordar cómo llegó al jardín. Yo aprendí a callar. El pueblo hizo como que nada pasó. La alcaldía dijo que los hombres desaparecidos se fueron por voluntad propia. Severino fue declarado muerto en ausencia y el campo quedó abandonado. Pero nadie se atrevió a desmontarlo, ni a venderlo, ni a entrar. Crece la hierba alta. Y por las noches, si uno escucha con atención, todavía se oyen los pasos. Una noche hace apenas unas semanas, encontré algo en mi corral, un huevo, uno grande, demasiado grande, no de gallina, no de ave, era negro, liso y caliente al tacto. Lo enterré, pero la marca en mi espalda empezó a arder otra vez. Y desde entonces, cada vez que paso frente al espejo, mi reflejo parpadea después de que yo cierro los ojos. Uno piensa que sobrevivir es el final, que si uno logra escapar de lo oscuro,
la vida regresa a su curso natural. Pero eso no es verdad. A veces, escapar es solo el primer paso de una condena que no se ve. Una que crece lenta, silenciosa, como una semilla envenenada plantada dentro del alma. Y cuando esa semilla despierta, uno ya no es dueño de su historia. Después de aquella noche, Sofía y yo intentamos rehacer nuestra vida. Nos mudamos a casa de mi madre, lejos del corral, lejos del campo, lejos del recuerdo. Pero lo oscuro no se queda atrás solo porque uno camine hacia adelante. Lo oscuro te sigue. Yo trabajaba de ayudante en un taller mecánico. No tenía ánimos de volver al campo. Sofía apenas hablaba, dormía poco. Y cuando lo hacía, murmuraba cosas extrañas en sueños. Nombres que no conocíamos, palabras que no eran de este mundo. Una noche la escuché decir: ya caminan, ya vienen por su padre. Me helé, porque yo no soy padre, o eso creía. Volví a buscar a don Laureano. Lo encontré en su casa, más viejo, más cansado. Lo noté tembloroso, con las uñas negras y los ojos hundidos. La oscuridad dejó algo en ustedes, me dijo. No se fue del todo, solo cambió de forma. Le hablé del huevo, de los sueños, de lo que Sofía decía dormida. Don Laureano se puso pálido y me explicó algo que no me atrevo a repetir fácilmente. Me dijo que hay entidades que no buscan almas, buscan puertas, puertas vivas, cuerpos que puedan albergar parte de ellas, un medio para volver una y otra vez. Y ustedes, dijo, señalándome a mí y a Sofía, fueron abiertos como caminos. Y si destruyo el huevo, no servirá. Porque el huevo no es el origen, es solo el mensaje. Lo que crece está en ustedes. Desde esa noche, Sofía dejó de ser la misma. Una mañana, la encontré en el corral de mamá, parada frente a una jaula vacía. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de sangre seca, y cuando le pregunté qué hacía, solo me respondió: ya vienen, Ramón. Los hijos del corralero ya están aquí. Poco a poco comenzaron los avistamientos. Los vecinos del pueblo empezaron a hablar de animales extraños en los cerros. Gallinas que no cacareaban, sino gemían. Chivos con patas humanas. Una niña que juraba haber visto a su gato hablarle por las noches. Al principio eran rumores, pero luego empezaron las desapariciones. Una mujer mayor, un niño, un anciano ciego, se esfumaban sin dejar rastro. Y en todos los casos, lo único que se encontraba era una pluma negra, mojada, junto a tierra removida. Una noche, decidí enfrentar la verdad. Volví al lugar donde enterré el huevo. Escarbé con las manos desnudas, como un loco. Pero el huevo ya no estaba. En su lugar, había una garra chiquita, seca, como de ave, pero con un detalle imposible. Tenía uñas humanas. La tomé con un trapo, la metí en un costal y la arrojé al río. Pero esa noche, Sofía me habló por primera vez con una voz que no era la suya. No lo tires, él tiene nombre. Es sangre tuya. Empecé a ver cosas. Sombras caminando dentro de los corrales vacíos, ojos en la ventana, ruidos bajo el piso. Y el olor, ese hedor a tierra húmeda, sangre seca y excremento viejo que me seguía a todas partes. No importaba cuánto me bañara, no importaba cuántas veladoras prendiera. El olor no era físico, era espiritual, era una advertencia. Un día encontré a Sofía enterrando algo en el jardín. Me acerqué temblando y cuando escarbé con mis manos, encontré un cráneo diminuto. No de bebé, no de humano, pero tampoco de animal. Era un híbrido. Una mezcla grotesca de ambas cosas. Sofía solo dijo: fue el primero. Lloré, grité. Le pedí a Dios que me matara, pero el cielo estaba sordo, y la tierra escuchaba demasiado bien.
La última señal llegó hace 4 noches. Estaba sentado en la sala, a punto de dormir, cuando escuché pasos. Pasos secos. Tac, tac, tac. Y no venían de fuera, venían de adentro. Miré hacia el pasillo y lo vi, una figura pequeña, encorvada, con un cuerpo cubierto de plumas grises. Tenía piernas humanas, delgadas, como de niño enfermo, y una cabeza redonda, sin boca, con solo un ojo enorme al centro. Un ojo que me miraba con rencor. No hizo nada, solo me miró, y luego se metió bajo la cama. No dormí esa noche, ni las siguientes, porque desde entonces ese ser se aparece todas las madrugadas. A veces está en la cocina, otras en el baño. A veces lo escucho reír bajo el fregadero, y siempre deja huellas como de gallina, pero con 5 dedos. Anoche fue peor. Sofía se puso de pie en la madrugada, con los ojos en blanco. Abrió la puerta del patio y salió desnuda, caminando como en trance. La seguí. La luna estaba llena. Y allá, en medio del patio, había más. No 1, 5. 5 figuras pequeñas, caminando erguidas. Todos distintos. Uno tenía pico. Uno tenía cola. Uno más tenía la cara de un niño, pero con plumas en lugar de piel, y cuando me vieron, corrieron hacia mí. Yo cerré los ojos, esperando el final, pero no me atacaron, solo se quedaron quietos, mirándome como si esperaran algo, y entonces uno habló: papá. Lo peor no fue escucharlo, lo peor fue reconocer la voz. Era la mía, pero de niño. Ese ser, esa cosa, tenía mi voz de cuando era pequeño, y ahora sé que no es una maldición, es una herencia. Don Severino solo abrió el portal. Yo soy quien lo mantiene abierto. Ya no espero que me crean, ni busco redención. Lo único que me queda es contar esto mientras todavía soy yo, mientras aún me queda algo de voz, antes de que hablen por mí. Porque cuando llegue el silencio, ya no seré Ramón Villaseñor, seré solo otro canto en la noche. Desde aquella madrugada en que los vi, y uno me llamó papá, el tiempo dejó de avanzar igual. Los días se sienten como ecos, y las noches como trampas. Sofía ya no habla, solo canta, bajito, una melodía que nunca había escuchado. Una tonada que va creciendo, que se mete en la casa como humedad. La canta mientras cocina, mientras barre, mientras duerme. Y a veces creo que no es ella quien la canta. Una mañana desperté con el corazón desbocado. Tenía tierra en los pies, la espalda empapada de sudor, y una sensación como si hubiera estado cavando toda la noche. Me acerqué al jardín, y ahí estaba, una fosa abierta, no muy profunda, justo del tamaño de un cuerpo. Junto a ella, un costal viejo, dentro, huesos, pero no eran de animal. Y entre los huesos, una pluma, negra, mojada, latiendo como si estuviera viva. Don Laureano ya no podía ayudarme. Fui a buscarlo, pero encontré su casa abierta, revuelta, y sobre su cama solo había un círculo de sal, con una gallina sentada en medio, muerta, pero con la cabeza mirando hacia arriba, como si hubiera visto algo antes de morir. No sé si don Laureano huyó o si lo encontraron, pero algo me dice que eligió irse antes de que lo llamaran. Volví a casa. Me encerré. Traté de hablar con Sofía, pero sus ojos ya no veían el mundo. Ella solo repetía: cuando cante el gallo 3 veces, todo comenzará. Pensé que estaba delirando, hasta que lo escuché, primera vez, un canto largo, seco, sin alma. No venía del corral, venía de adentro de la casa. Fui cuarto por cuarto, revisando, pero no encontré gallo alguno, solo silencio. Y al fondo del pasillo,
Una puerta que nunca había visto antes. Era una puerta de madera vieja. No estaba ahí la semana pasada, ni el día anterior. Pero ahí estaba, con una cerradura oxidada y una inscripción grabada a cuchillo. Se escucha lo que se cría. Abrí. Una escalera bajaba, y el aire que salía de ahí abajo no era de este mundo. Era como respirar dentro de un féretro húmedo. Bajé, paso a paso, y a medida que bajaba, los pasos me seguían, no los míos, otros, más livianos, más rápidos, pasos pequeños. Tac, 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 tac. Abajo encontré una especie de galería subterránea. Las paredes eran de tierra y había estantes. Estantes llenos de huevos. Cientos, miles, todos negros. Algunos palpitaban, otros ya estaban rotos. Y lo que había salido de ellos dejaba huellas pequeñas en la tierra. Al fondo, una figura, sentada. No era Sofía, no era Severino, no era el corralero, era yo. O al menos, algo con mi cara, más joven, más limpio, más fuerte. Me miró, sonrió y dijo: «Tú abriste la puerta». «Tú abriste la puerta. Yo la voy a cruzar». Corrí, subí las escaleras, cerré la puerta, y entonces lo escuché de nuevo. Segundo canto del gallo. Esta vez más fuerte, más cercano. El aire cambió, las paredes crujieron, las luces parpadearon y del baño salió agua negra por el lavabo. Con plumas subí al techo. Pensé en saltar, en acabar con esto, pero no puedo, no me deja, porque algo dentro de mí quiere ver el tercer canto, quiere saber qué hay más allá del último umbral, y creo que yo también. Ya no sé si estoy resistiendo o si simplemente estoy esperando mi turno. Ahora son las 3:33 de la madrugada. Sofía está sentada en el sillón, meciendo algo entre sus brazos. No me deja verlo, solo lo arrulla con la misma melodía que canta dormida. Yo estoy frente a la puerta del sótano y ya no tiemblo, porque en el fondo siento que este es mi lugar, que aquí termina mi historia, o tal vez aquí apenas comienza. Si algún día llega usted a un pueblo donde los animales no hacen ruido por la noche, donde las gallinas caminan raro y el maíz crece torcido, no se quede, no pregunte. Y sobre todo, cuando escuche un gallo cantar por tercera vez, no mire por la ventana. Hay historias que uno debe escuchar a oscuras y quedarse callado después, porque a veces lo que uno escucha aquí termina siguiéndolo allá afuera. Y si quiere seguir escuchando cosas que no deberían contarse, ya sabe dónde encontrar la próxima historia, pero no diga que no se lo advertí.